Bueno, pues es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. Y efectivamente, muchísimas cosas han pasado desde el año pasado que estuve aquí con ustedes. La vez pasada abrí mi plática con una frase y les dije que probablemente muchas de las cosas que les iba a decir el día de mañana ya no iban a ser ciertas. Y bueno, así ha pasado con muchas cosas. Eh, por favor, espero que la plática dé lugar a muchas preguntas al final de esta. Y a pesar de que hice mi esfuerzo por tratar de cubrir la mayoría de los temas, sé que hay algunas cosas que se me van a escapar. Entonces, con mucho gusto las podemos tocar al final de la plática, pero sí quise quedarme solamente con lo más relevante. Entonces, de acuerdo con la aplicación de Johns Hopkins, estas son las cifras más recientes sobre casos confirmados y muertes. Y desafortunadamente, bueno, México está dentro de esos países que tienen el mayor número de muertes asociados a COVID-19. Y ya en el mundo llevamos 2 millones, casi 400,000 muertes, que por supuesto han tocado la vida de muchísimas familias, incluso de este colegio y de otros colegios en la ciudad, eh, personas que lamentablemente ya no están con nosotros. Y bueno, si vemos la tasa de incidencia por entidad federativa, hemos visto a lo largo de este año cómo ha estado cambiando este mapa. Particularmente al principio lo veíamos como con una semaforización que posteriormente ha cambiado hacia esta tasa de incidencia por entidad federativa, y vemos que desafortunadamente nos encontramos en una de las entidades federativas que tiene de las mayores tasas de incidencia, aunque sí en las últimas semanas ha estado disminuyendo esa incidencia en nuestra localidad, afortunadamente, probablemente asociado a que culminaron todos los brotes que habían estado asociados a las fiestas decembrinas. Esta imagen la hace un grupo que se llama COVIDNet, y por tasas por 100,000 habitantes nos explica las afectaciones semana a semana por grupos de edad. Entonces, podemos ver cómo a lo largo de esta pandemia, desde marzo del año pasado, el número de niños afectados de 0 a 4 años afortunadamente ha sido muy, muy bajo. La naturaleza es muy sabia y entonces son los pequeños los que están más protegidos. Así también las personas de 5 a 17 años, en general los pacientes pediátricos, parecen estar afectados muy, muy poco por esto. Desafortunadamente, aquellos niños que terminan hospitalizándose por COVID no tienen desenlaces muy buenos, pero afortunadamente los casos son realmente raros. Es a partir de los 18 años cuando vemos un incremento importante en el número de casos, y desafortunadamente conforme avanza el grupo de edad vemos que la tasa de infecciones por 100,000 habitantes aumenta muchísimo. Teniendo este grupo de más de 65 años, mucha imparidad y siendo muy, muy afectados por esta enfermedad. Otro recordatorio muy importante de que probablemente la población que más debemos cuidar de esta pandemia, pues es a la tercera edad. Y bueno, es importante discutir un poco sobre las rutas de transmisión. Este tema lo toqué hace un año y sí, la evidencia ha hecho que esto cambie. Y cambia porque las rutas de transmisión, como ya sabíamos, siguen siendo los ojos, la nariz y la boca. Sin embargo, antes teníamos una preocupación mucho más importante sobre la transmisión aérea y sobre la transmisión de fomites. Es decir, nos preocupaba que una persona que estuviera a más de 1 metro de distancia pudiera tener una carga viral o un shedding viral que pudiera contagiarnos. Y cada vez tenemos más evidencia de que esto es menos posible. La distancia funciona muy, muy bien para la prevención del contagio de COVID-19. Y
nos hemos dado cuenta que el virus tiene una estabilidad ambiental relativamente baja, no sobrevive muy bien en diferentes materiales, es particularmente susceptible a la luz solar, entonces el exterior y las superficies que están en el exterior en contacto con los rayos ultravioleta, pues son muy malos para transmitir la enfermedad. Lo que sí nos queda más claro es el papel tan preponderante que tiene la transmisión por contacto y por gotas. Es decir, ir y tocar directamente a un paciente que está contagiado y luego tocar ojos, nariz o boca, o simplemente estar a menos de 1 metro de distancia de esta persona que está contagiada y estar hablando, estar cantando, estar comiendo en la misma mesa que esta persona, pues eso sí favorece muchísimo la transmisión de la infección. En orina y en heces, las recomendaciones que hemos estado dando los infectólogos y las sociedades de infectología de inicio incluían que la persona que se conociera infectada debía tener su propio baño porque en orina y en heces se ha encontrado RNA del virus. Y no solo eso, particularmente en los primeros días de infección, se ha logrado en este tipo de muestras cultivar al virus, es decir, tiene la capacidad de transmisión, pero esta capacidad de transmisión por orina o por heces es por mucho menor que por contacto y gotas. Es entonces que gotas se queda como nuestro principal medio de contagio. Después de eso, aerosoles, que estamos hablando particularmente de los aerosoles que se producen en procedimientos médicos, en el ambiente de los cuidados de la salud. Después de eso, y entre comillas, aérea y fomites, que no parecen ser muy eficientes en la transmisión. Y por último, orina y heces. Entonces, algunas consideraciones clave en los modos de transmisión es que la transmisión persona a persona a menos de 1 metro es particularmente a través de tos y de estornudos. Muchos escuchamos por ahí decir al doctor López Gatell cómo se transmite el COVID con un estornudo, por supuesto. Es una manera muy, muy eficiente de transmisión. Y también cantar, hablar o respirar a menos de 1 metro de una persona que está infectada. Se ha demostrado claramente altos niveles de shedding viral, es decir, las personas infectadas a través de sus narinas están desprendiendo cantidades muy, muy altas de virus en el periodo presintomático y en los primeros 5 días después del inicio de síntomas, que es cuando la mayoría de los casos secundarios ocurren, de las infecciones secundarias, aunque sabemos que esas personas de infección secundaria van a empezar a desarrollar síntomas muchos días después. Y también sabemos que el virus es raramente cultivado en muestras respiratorias después de 9 días del inicio de los síntomas. Al principio había mucha confusión porque el único método diagnóstico que teníamos era el PCR y no teníamos bien establecido en diferentes centros los cultivos virales, pero hoy en día sabemos que después del inicio de los síntomas de los pacientes, después de 10 días, ya prácticamente es muy, muy, muy difícil que contagien a otra persona y no es necesario estar haciendo pruebas para ver si esa persona persiste contagiosa. Simplemente con tener más de 24 o 48 horas sin fiebre y tener mejoría de los síntomas como disnea en caso de que haya existido y más de 10 días desde el diagnóstico inicial, con eso es suficiente para levantar el aislamiento de los pacientes. Luego también hace un año existía todo este debate sobre la eficacia de las mascarillas en la prevención de la transmisión de SARS-CoV-2. En muchas ocasiones, muchos infectólogos llegamos a decir al principio de la pandemia que por favor la población no debería utilizar cubrebocas. Y es que por el modo en que esta pandemia afectó China, no había cubrebocas para que los médicos pudiéramos estar atendiendo a estos pacientes. Y bueno, conforme se reanudaron las actividades comerciales en China, tuvimos acceso nuevamente a mascarillas quirúrgicas
o a respiradores con filtro N95, y estas recomendaciones fueron cambiando poco a poco. Este metaanálisis que estoy citando aquí, publicado en Lancet, demostró que el uso de mascarillas quirúrgicas otorga una reducción en la posibilidad de la infección, una posibilidad muy, muy importante. Son muy buenos los cubrebocas para disminuir la transmisión. En Estados Unidos, en los últimos días, se emitió la recomendación de que las personas deberían utilizar doble mascarilla, aunque incluso con utilizar solo una mascarilla es suficiente para reducir el riesgo. Y afortunadamente vivimos en un estado donde ya es una ley que en un espacio público se debe de utilizar el cubrebocas. Esta protección o esta asociación es todavía más grande en el caso del uso de mascarillas con un filtro de nivel N95 y por supuesto aún más con un filtro de N99, aunque en realidad no es necesario. En la atención de procedimientos generadores de aerosoles, un filtro N95. Los cubrebocas son muy eficientes para disminuir la transmisión, pero eso no debe quitarle importancia a las otras medidas que tenemos para disminuir la transmisión. Y esto es identificar y hacer pruebas a los casos sospechosos rápidamente. ¿Por qué? Porque las personas son muy contagiosas al momento en que empiezan a tener síntomas. Entonces, la connotación negativa de esta enfermedad ha ocasionado que las personas tengan mucho miedo de ser diagnosticadas. Empiezan con fiebre, empiezan con malestar general y prefieren pensar que lo que tienen es un resfriado, que es algo que no es importante, y no se aíslan, y esos son los días en que tienen mayor posibilidad de contagiar a sus contactos intradomiciliarios, a la gente que quieran. Es por eso que es responsabilidad de todos los médicos difundir la idea de que las personas deben buscar atención temprana, diagnóstico temprano. Todos los contactos cercanos a una persona recién diagnosticada deberían hacer cuarentena, y esto es muy difícil de hacer entender a la población general. Debemos seguir fomentando el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Recuerden que la clorexidina no tiene actividad contra el SARS-CoV-2, entonces debemos estimular el uso de agua y jabón o de soluciones alcoholadas. Debemos seguir estimulando el distanciamiento social. Como les comentaba, la mayor probabilidad de un contagio es cuando estamos a 1 metro de la persona infectada. Entonces, tener un distanciamiento de al menos 2 metros nos da mucha seguridad. Seguir la etiqueta respiratoria, que por supuesto ya mencionábamos hace un año. Desinfectar regularmente superficies de alto contacto, ¿sí? Porque aunque les comentaba que el virus no sobrevive muy bien en superficies, cuando hablamos de superficies de alto contacto, es entonces que la transmisión puede facilitarse en minutos, ¿no? Como por ejemplo el teclado compartido de una computadora o la perilla de una puerta que todas las personas que tienen que pasar por ahí lo tocan. Bueno, el tiempo entre que una persona y otra persona lo toca puede ser tan pequeño como para que ahí sí se favorezca la transmisión por superficie. Y es importante evitar espacios poco ventilados con mucha gente o con contacto cercano. Tenemos ya muchos ejemplos reportados en la literatura donde, por ejemplo, en Corea, en Starbucks, una persona contagiada que estaba enseguida del aire acondicionado contagió a más de 20 personas en el café. Entonces, es muy importante seguir siendo estrictos con las medidas de prevención de la transmisión no farmacológicas. Y bueno, ¿qué va a pasar con esta pandemia? Tenemos varios modelos potenciales. Tenemos un modelo de picos y valles, que es lo que se ha presentado hasta ahorita, pero no sabemos si esto se va a seguir comportando así, donde vamos a tener contagios en momentos muy altos, como sucedió en diciembre, y que posteriormente disminuyen. No sabemos si vayamos a tener un pico otoñal, como ocurre con influenza año tras año, donde vaya todos estos meses a disminuir la incidencia de la infección y luego nuevamente en el otoño tengamos otro brote de casos, o si simplemente vamos a tener una caída lenta donde cada vez haya menos cantidad de infecciones. Este último escenario
no es tan probable en nuestro país, pero probablemente vaya a suceder en países que tienen tasas de vacunación muy rápidas, muy altas, como está sucediendo, por ejemplo, en Israel. En cuanto a la prevención de la infección, las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas dividen la atención hospitalaria de los pacientes en atención de rutina y en atención de procedimientos generadores de aerosoles. ¿Por qué lo pongo? Porque particularmente ustedes están expuestos a procedimientos que generan aerosoles de manera muy, muy frecuente. Siempre que hacen una laringoscopia, eso se considera un procedimiento generador de aerosoles. Y es entonces importante que cuando hagan estos procedimientos siempre tengan una N95. Tener una N95 junto con protección ocular brinda un nivel de protección muy, muy alto, aunque la persona se encuentre infectada con COVID. Pero la ITSA sí remarca mucho que no recomienda doble guante ni cubierta de zapatos para este tipo de procedimientos, mientras que el retiro del equipo de protección sea en el orden adecuado. Recuerden que lo último que deben de quitar de su equipo de protección es su mascarilla N95, ¿sí? Y recuerden que ese es el paso donde la posibilidad de contagio es más alta. ¿Por qué? Porque es donde se va a estar filtrando todas las partículas virales. Recuerden también siempre que lo quiten que primero deben de quitar el elástico inferior, pasarlo sobre su cabeza y una vez que se lo retiraron, entonces sí, hacerse hacia adelante y retirar el elástico superior sin tocar la superficie de su mascarilla N95. Otro tema muy importante en COVID es la inmunidad de rebaño. Si se fijan, este es una figura de 2011, es algo que ya sabemos muy bien, está muy bien descrito en la literatura, y es que dependiendo del R0 de cada enfermedad, es el porcentaje de inmunidad que debe tener una población para considerar inmunidad de rebaño. El R0 es el número de personas que puede contagiar una persona infectada en una población totalmente susceptible. Entonces, en COVID es un número entre 2 y 3, varía un poco dependiendo de la población de la que estamos hablando. Eso hace que el corte para la inmunidad de rebaño que necesitamos para que ya no haya más contagios esté entre el 60 y el 70%. Entonces, necesitamos que el 60 o el 70% de la población se encuentre ya sea vacunada, protegida por vacunación, o protegida por anticuerpos inducidos después de la enfermedad. El problema con la protección por medio de anticuerpos inducidos por la enfermedad es que ese número de anticuerpos disminuye relativamente rápido, en un promedio de 3 meses. Entonces, cuando hacemos encuestas serológicas de la población, vemos que ese número no aumenta significativamente porque las personas que se infectaron al principio de la pandemia, por ejemplo, ya no tienen protección contra esta enfermedad. Entonces, es muy poco probable o es imposible alcanzar inmunidad de rebaño en COVID por infecciones naturales. La inmunidad de rebaño la tendremos que alcanzar con vacunación y pues para esto necesitamos que al menos 60 o 70% de la población esté vacunada, lo cual ciertamente en nuestro país y en todos los países del mundo va a representar un reto gigantesco. Aquí tenemos en esta diapositiva una imagen que nos muestra las hospitalizaciones por tipo de personal de salud. Es decir, hay diferentes tasas de infección dependiendo de mi papel como personal de salud en el hospital. Yo en lo personal no tengo la decisión sobre quién se vacuna en ninguna unidad, pero hoy en la mañana justo una doctora se acercaba y me comentaba que en la institución en la que trabajaba le parecía muy injusto que se estuviera vacunando personal que no fuera médico. Entonces, preguntando más detalles, me decía, sí, es que me parece muy injusto que el personal de limpieza y que los guardias
se estén vacunando o los estén vacunando, y ya vemos médicos que, aunque no estamos en el área COVID, no nos han vacunado. Y bueno, la verdad es que es un tema difícil de tocar porque obviamente todos queremos estar vacunados, todos queremos estar protegidos, pero si ustedes se fijan en esta diapositiva, los enfermeros tienen un riesgo de hospitalización por COVID muchísimo más alto que los médicos. Incluso el personal de limpieza de los hospitales de área COVID tiene mayor probabilidad de haberse infectado que los médicos. Y esto probablemente va en relación al tiempo de exposición que tenemos con los pacientes, que es mucho más prolongado para los enfermeros que para los médicos. Pero es muy importante recordar que todos somos un equipo en la atención de los pacientes que desafortunadamente tienen COVID. Todos somos indispensables y bueno, no hay en esos equipos una persona que sea más importante. Y por supuesto que a todos nos encantaría que ya todos estuviéramos vacunados a la brevedad. Otro tema muy importante de esto, no tenía información la última vez que nos vimos hace un año, es el riesgo que corren los contactos intradomiciliarios de los trabajadores de salud que trabajan en un área COVID o que trabajan con pacientes COVID. Yo conozco a varios de ustedes que están entrando a la atención de pacientes con COVID, que están entrando a hacer traqueostomías, a hacer laringoscopías, y bueno, la verdad es que les agradezco muchísimo todo su esfuerzo, pero pues ciertamente y desafortunadamente esas personas, esos trabajadores de la salud que entran a atender pacientes con COVID, su familia, sus contactos intradomiciliarios tienen un riesgo mucho más alto en comparación al resto de la población de terminar infectados por SARS-CoV-2. Sin embargo, los trabajadores de la salud que no atienden pacientes con COVID, o al menos que no trabajan en un área COVID, que no saben si su paciente tiene COVID o no, porque obviamente hoy en día cualquier paciente que llega al consultorio puede tener COVID, tiene un riesgo de desarrollar COVID incluso menor que la población general, probablemente porque los trabajadores de salud están mucho más apegados a el uso de cubrebocas y al uso de soluciones alcoholadas para lavado de manos. Entonces, si tú, otorrino, trabajas atendiendo pacientes con COVID-19, muchas gracias por tu esfuerzo. Esperemos que estés vacunado muy pronto y que tu familia esté vacunada muy pronto. Agradecemos tu sacrificio y agradecemos el riesgo adicional que puede tener tu familia. Y si tú has tomado la decisión de no atender pacientes con COVID, bien por ti, quédate tranquilo porque tienes menos riesgo de que tú o tu familia desarrollen COVID que incluso la población general. Hablando un poco sobre el periodo de incubación, vemos que tenemos un periodo de incubación relativamente prolongado desde el momento de la infección hasta el día en que se desarrollan los síntomas, con un promedio de 5 días. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque una pregunta muy frecuente que hacen los pacientes es: doctor, estuve en contacto con fulanito y a fulanito le acaban de diagnosticar COVID. Voy a ir a hacerme la prueba. Y entonces esa prueba no trae nada bueno. Esa prueba le va a costar al paciente, le va a costar caro, y adicionalmente no va a servir de nada porque cuando recién es el contacto, las cargas virales son muy pequeñas para que los detecte una PCR. Lo mejor es decirle a nuestro paciente que debe esperar 5 días, al menos 5 días desde su contacto, y luego entonces ya hacerse la prueba. Y sí darle preferencia a las pruebas de PCR en ese contexto y no a las de antígeno, porque las de antígeno son mucho mejor para el diagnóstico de la enfermedad cuando alguien ya tiene síntomas. Para las personas asintomáticas, el papel de las pruebas de antígeno no es muy bueno. Los síntomas primarios de COVID, esto ya lo conocen ustedes muy bien, ya han visto muchos casos, pero lo que sí quería mencionar eran las manifestaciones extrapulmonares que pueden persistir o que pueden regresar. Vamos a estar viendo muchos pacientes como estos que se presentan con síndrome post-COVID o long COVID, son los términos que se le han estado acuñando en la literatura últimamente, y es que desafortunadamente esas personas
que se infectaron por COVID no siempre regresan a su basal. Pueden llegar a tener problemas dermatológicos, neurológicos. Particularmente lo que preocupa es la anosmia, que es frecuente que persista meses y meses después de la infección. Aquellos pacientes que tienen EBC, que ya está muy comprobado que la infección favorece el desarrollo de enfermedad vascular cerebral y, por supuesto, la aparición de secuelas, tromboembolismo que puede suceder al momento de la infección o incluso después, complicaciones cardíacas como síndrome de Takotsubo, infarto o el miocardio, que la cardiopatía isquémica coronaria está altamente asociada con esta enfermedad. Choque cardiogénico, arritmias, hiperglucemia, aquellas personas que eran diabéticos bien controlados se infectan y posteriormente pueden llegar a tener descontrol metabólico importante, o aquellas personas que eran prediabéticos o que tenían intolerancia a la glucosa, después de la infección terminan teniendo diabetes franca. Alteraciones gastrointestinales, alteraciones hepáticas, alteraciones renales y también alteraciones psiquiátricas y cognitivas, donde los pacientes pueden quedar con alguna dificultad para desempeñar su trabajo de manera normal. Tenemos aquí tasas de fatalidad por país, que bueno, ya les comentaba que desafortunadamente México está liderando esas tasas de fatalidad, aunque no tenemos el mayor número de muertos en el mundo, porque no tenemos el mayor número de contagios en el mundo. Sí tenemos unas tasas de fatalidad desafortunadamente bastante altas, que terminan siendo un reflejo de la disparidad en los servicios de salud en nuestro país. Y tenemos por aquí el algoritmo diagnóstico de CDC, que ha ido también cambiando conforme han aparecido nuevas tecnologías. Y es que desafortunadamente al principio los PCRs eran muy caros, no se hacían en muchos lados y mucha gente empezó a tomar ventaja de eso para venderle a la gente diagnósticos con anticuerpos o con pruebas rápidas de anticuerpos que, bueno, hoy en día sabemos que no tienen un papel en el algoritmo diagnóstico de COVID. El algoritmo diagnóstico nos dice que una persona sintomática debe de hacerse un antígeno y si el antígeno es positivo, listo, no hay nada más que hacer, esa persona tiene SARS-CoV-2. ¿Por qué se le da preferencia al antígeno? Pues porque es una prueba rápida, en media hora tenemos resultados y mucho más barata que el PCR y por lo tanto mucho más accesible. Se puede hacer en un ambiente que no necesariamente sea hospitalario, es decir, se puede hacer en la consulta, se puede hacer en la casa del paciente y eso hace que podamos tomar decisiones mucho más rápido, particularmente aislamiento de esta persona para que no contagie a otras personas y vigilancia en sus contactos intradomiciliarios para que ellos tampoco puedan ir a contagiar a otras personas. Si en esa persona sintomática el antígeno es negativo, hay que confirmar con un PCR. Eso no es tan raro que suceda. La sensibilidad del antígeno no es del 100%, ronda alrededor del 90% en la persona sintomática, pero con una especificidad muy buena. Entonces, aquella persona sintomática con antígeno negativo forzosamente se debe de hacer un PCR. Y como ya les comentaba, para aquellas personas asintomáticas, los antígenos no son muy buenos. La probabilidad de que terminemos haciéndole un PCR al paciente es muy alta y bueno, muchos recomendamos de inicio irnos directo al PCR en los asintomáticos porque pues le vamos a terminar ahorrando dinero e incomodidad a nuestro paciente. Factores de riesgo que predicen la severidad en COVID-19. Se han descrito muchos a lo largo de este año y bueno, conforme hemos revisado la literatura y se han hecho metaanálisis al respecto, nos hemos dado cuenta que hay dos grandes y eso es la edad. La edad es particularmente importante para determinar la severidad en COVID-19 porque desafortunadamente los adultos mayores tienen cuadros más severos que el resto de la población y la linfopenia o linfocitopenia. La linfopenia de base al momento del diagnóstico refleja niveles más elevados de interleucina 6 y por lo tanto que el cuadro va a tener mucha más inflamación. Entonces esas dos cosas
deben hacernos estar atentos de los pacientes y pensar que la posibilidad de que se compliquen es más alta. Como ya les comentaba, los niños y las personas jóvenes tienen menos probabilidad de severidad, aunque en el grupo de 18 a 35 años eso no los excluye de infección y de infectar a otras personas. ¿Qué cosas sabemos del manejo del COVID? En COVID leve se debe manejar solo con paracetamol, nada más. Y sé que voy a generar mucha controversia y sé que ojalá que haya muchas preguntas al respecto, pero no hay evidencia de que algún medicamento tenga actividad para frenar la progresión de COVID leve. ¿Sí? Estos pacientes deben de aislarse, deben de tomar paracetamol en caso de dolor o en caso de fiebre, estar bien nutridos, estar bien hidratados y deben de conocer muy bien cuáles son los datos de alarma para que puedan ir al hospital de manera oportuna. Si vemos a los pacientes con COVID moderado, que bueno, COVID moderado todavía no implica el requerimiento de oxígeno, todavía implica una saturación mayor del 92%. Ese paciente debe ser monitoreado de manera muy cercana, debe tener contacto diario con su médico para saber si sigue siendo un COVID moderado y solo se deben dar antibióticos si se sospecha sobreinfección y se debe hacer una evaluación diaria para retirarlos lo más rápido posible. Les recuerdo que de lo que sí tenemos evidencia es que la acitromicina en estos pacientes con COVID leve o moderado ha demostrado que no mejora la mortalidad y que sí aumenta la tasa de eventos adversos, particularmente porque la acitromicina tiene muchos efectos gastrointestinales negativos, además de que prolonga el QT. Entonces, en ciertos grupos de pacientes puede poner en riesgo la vida. Y el COVID moderado puede llegar a requerir una radiografía o un ATAC, mucho más comúnmente una radiografía. Puede llegar a requerir una biometría hemática y un perfil bioquímico que incluya pruebas de función hepática y pruebas de función renal, dependiendo de las comorbilidades de mi paciente. No todos los COVID moderados necesitan laboratorios y puede llegar a requerir ferritina, dímero D y proteína C reactiva. Y mucho ojo porque se piden esos estudios para valorar el pronóstico del paciente, pero no para hacer alguna intervención farmacológica. Es decir, si mi paciente tiene COVID moderado y dímero D elevado, eso no es indicación de que yo le deba iniciar mis pacientes anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. El riesgo de que mi paciente sangre con el antiagregante es mucho más alto de que mi paciente se salve de una trombosis por haberle dado ese medicamento. Y con los COVID severo, es muy importante estarlos vigilando con pulsoximetría. La oxigenoterapia es muy importante si la saturación es menor de 90%. Y el monitoreo y la restitución hídrica son muy importantes. La restitución hídrica solamente si mi paciente está deshidratado. Recuerden que darle hidratación excesiva a un paciente con COVID severo favorece mucho la necesidad de intubación, la necesidad de ventilación mecánica y que sea más difícil recuperarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las soluciones. Las soluciones también son medicamentos. Y aquí sí se recomiendan los antibióticos empíricos, haber tomado previamente hemocultivos y nuevamente valoración diaria para tratar de quitar los antibióticos lo más rápido posible en caso de que no sean necesarios. Los pacientes críticos, es decir, los pacientes que tienen SIRA, deben de ser manejados con mascarilla simple o mascarilla reservorio, cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Y solo deben ser intubados si en ese momento está ahí un médico que sea experimentado o entrenado, que frecuentemente intube pacientes y que frecuentemente intube pacientes que tienen COVID-19. De no hacerlo así, de intubar a este tipo de pacientes alguien que no tiene la experiencia, pone en riesgo al paciente y pone en riesgo al resto del equipo médico al generar una gran cantidad de aerosoles. Y por otro lado, aquellos pacientes que ya requirieron ventilación mecánica invasiva, es importante tener volúmenes tibiales de 4-8, tener presiones plató bajas abajo de 30, pronar a los pacientes de ser posible en caso de que lo requieran, de que tengan PAFIs disminuidas. Hay que ser muy conservadores con el manejo de los líquidos, como les platicaba. Preferimos tener PIPs altos,
Hay que evitar las infusiones continuas de bloqueadores neuromusculares. No hay que desconectar el ventilador. Eso es algo que se vuelve un poco difícil en los hospitales que son de bajos recursos y que no tienen circuitos cerrados para la aspiración de los pacientes. Y, por supuesto, considerar ECMO si hay hipoxemia refractaria. Desafortunadamente, aquí en la ciudad, los centros que tienen disponible ECMO son muy pocos. Es una terapia sumamente costosa que rápidamente agota los seguros de los pacientes y, por supuesto, daña de manera importante la economía. Y recordemos que ECMO está diseñado como una terapia puente hacia el trasplante pulmonar. Entonces, mi paciente que estoy pensando poner en ECMO debe de ser un paciente que tenga posibilidad de ser trasplantado. Ya les comentaba cuándo debo retirar el aislamiento de mi paciente. Debo utilizar una estrategia basada en síntomas. Si mi paciente tiene más de 24 horas sin fiebre, si ya se mejoró de sus síntomas y si tiene 10 días desde el inicio de los síntomas, ese paciente ya no necesita estar aislado y no necesito hacerle una prueba para ver si se debe o no quedar aislado. Las medidas farmacológicas en el manejo de los pacientes con COVID. Tenemos estas y muchas más. Dejo en negritas las que tienen algo de evidencia a favor, porque desafortunadamente hay mucha gente que todavía utiliza lopinavir, ritonavir y no hay nada de evidencia o incluso hay mucha evidencia en contra o controversial, que utilizan cloroquina y bueno, fármacos que la verdad es que ponen en riesgo a nuestros pacientes sin otorgar un beneficio franco. Plasma convaleciente creo que es un tema que podríamos hablar toda una sesión completa solamente de plasma convaleciente y lo que es lo más importante para saber es que el plasma convaleciente parece ser solamente útil en aquellos pacientes que tienen 3 o menos días de síntomas. Entonces, ese paciente que ya estuvo 7 días en la casa, que ya lleva 3 días con oxígeno en la casa aguantándose y llega al hospital y llega pidiendo plasma, ese paciente no se va a beneficiar de plasma. El uso de remdesivir, bastante debatible, ahorita vamos a revisar algo de eso. Y en cuanto a los inmunomoduladores, la dexametasona, el tocilizumab, el baricitinib, son los que tienen un poquito más de evidencia. La ivermectina, no voy a entrar mucho en detalles, no quiero enemistarme de nadie. En todos los foros en los que actualmente se discute de ivermectina hay controversia. Sabemos que inhibe la replicación de SARS-CoV-2 in vitro, es decir, la evidencia es solamente a nivel de células y los resultados son mixtos. La mayoría de los estudios, tanto de los que la favorecen como de los que están en contra, tienen fallas metodológicas graves, por lo que tomar decisiones con esos estudios probablemente no es una buena idea. Y las guías de tratamiento del NIH en Estados Unidos dicen que existe evidencia insuficiente para recomendar o rechazar su uso. Este cambio tiene unas cuantas semanas, previamente rechazaban su uso y bueno, la recomendación no cambió realmente en base a la evidencia porque no han salido nuevos estudios de calidad para hacer el cambio en la recomendación, sino la presión social. Las personas estaban en desacuerdo en que NIH rechazara el uso de la ivermectina y por eso es que tuvieron que cambiar la recomendación, pero no lo hicieron realmente por tener alguna otra cosa a favor. Y bueno, es muy importante comprender que la enfermedad tiene diferentes etapas y que dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente es de la terapia de la que se puede beneficiar. Como les comentaba, las personas se pueden llegar a beneficiar del plasma convaleciente cuando están en esa fase de respuesta viral, en esa infección muy temprana que tiene muy poquitos días de síntomas. Y conforme va disminuyendo la cantidad de virus, va aumentando la respuesta inflamatoria del hospedero. Y es así que el remdesivir es útil cuando todavía no hay una respuesta inflamatoria grave. Es así que la dexametasona tiene un papel solamente en los pacientes que ya montaron una respuesta inflamatoria y que ya están requiriendo oxígeno. En el ensayo Recovery de Reino Unido se reclutaron 6.425 pacientes, es un ensayo gigantesco, y comparan la terapia usual o el standard of care
contra la terapia usual más dexametasona. Y si ustedes se fijan en esta imagen, podemos ver que en los pacientes que no tenían oxígeno, el standard of care fue superior a el standard of care más dexametasona. Es decir, el uso de dexametasona en pacientes que no requerían oxígeno fue deletérea, empeoró el pronóstico, aumentó la mortalidad de los pacientes. Pero si vemos dexametasona en pacientes con oxígeno o con ventilación mecánica invasiva, particularmente en este último grupo, vemos que el uso de dexametasona mejoró por mucho la mortalidad. Un impacto muy importante de la dexametasona para disminuir la mortalidad en el paciente que requiere intubación. Tenemos el ACT-1 o ACT-1, que es uno de los estudios de Remdesivir. Y bueno, en todos los pacientes, pacientes sin oxígeno, pacientes con oxígeno, vemos que la diferencia es muy discreta. Esto es al revés, esta es proporción recuperada, cuando la que veíamos antes era mortalidad. La ventaja es muy discreta, pero lo que sí nos queda claro es que si son pacientes que ya están en alto flujo, en ventilación mecánica no invasiva, en ventilación mecánica invasiva o en ECMO, no hay beneficio. Y ojo, porque aquí estamos hablando de tiempo para recuperación, no estamos hablando de mortalidad. Remdesivir solo en etapas tempranas logró tener un impacto en tiempo para que el paciente se sintiera mejor y saliera del hospital. Pero los pacientes, desafortunadamente, con Remdesivir se mueren igual. En cambio, en ACT-2, la combinación de Remdesivir con baricitinib sí tuvo un cambio significativo en la mortalidad, ¿okay? Donde el porcentaje de mortalidad en combinación de fármacos fue de 5%, mientras que solamente Remdesivir fue casi el 8%. Y bueno, por ahí como medida de salud pública es algo controversial. Sucede lo mismo con tocilizumab, porque estamos hablando de medicamentos que cuestan los tratamientos completos millones de pesos. Entonces, por una reducción en la mortalidad del 3%, pues como medida de salud pública quizá es difícil establecerlo. Pero bueno, esa es la evidencia, ¿no? A diferencia de los esteroides, que son medicamentos muy baratos, que han tenido impactos en la mortalidad muy, muy importantes. Tengo por aquí esta diapositiva sobre tasas de mutaciones. Y es que hoy en día suena mucho en las noticias, suena mucho en las redes sociales, que están saliendo estas nuevas variantes, esta nueva variante de Reino Unido, la nueva variante de Sudáfrica. Y bueno, eso no es nuevo, eso pasa con los coronavirus todos los años. Y es que los coronavirus normalmente, antes de la pandemia, causaban el 25% de los resfriados comunes. Y la razón por la que era muy difícil curarlos, o la razón por la que no nos volvíamos a enfermar año tras año, es que los coronavirus tienen una tasa de mutaciones muy, muy alta. Fíjense cómo tenemos el clade inicial de diciembre del año pasado y cómo actualmente tenemos un montón de clades, un montón de mutaciones. Entonces, ¿qué problema va a tener todo este número de mutaciones? Bueno, es que la infección natural probablemente no vaya a ser tan eficaz para protegernos de todas estas mutaciones. Es por eso muy importante que las vacunas sean resistentes o nos sigan protegiendo a pesar de este tipo de mutaciones. Y no solo eso, el problema de vacunar a una tasa muy lenta, de estar vacunando a gente poquito a poquito, es que se van a ir generando más mutaciones adicionales que eventualmente pueden superar la protección que otorga la vacuna. Y entonces, si esta vacunación es tan lenta, puede que incluso vacunar al 60 o 70% de la población no sea efectivo para parar la pandemia. Por eso es muy importante y se están haciendo muchísimos esfuerzos alrededor del mundo en que la vacunación sea lo más efectiva posible y en que la tasa de renuencia de la población general para aplicarse la vacuna sea lo más baja posible. Es nuestra responsabilidad como médicos infundir confianza en la gente para que se vacunen en cuanto tengan esa posibilidad. Fíjense cómo es la respuesta de los anticuerpos. Esto es una serie de pacientes en la fase aguda de COVID
donde tienen niveles de anticuerpos bastante altos, obviamente los sintomáticos más altos que los asintomáticos, pero para las 8 semanas los niveles de anticuerpos de los asintomáticos ya están muy bajos. Y si prolongamos esto un poquito más, también los sintomáticos caen sus niveles de anticuerpos poco a poco. Es por eso que la CDC reconoce muy bien la reinfección y nos dice que si el periodo desde la infección del paciente es más de 90 días y presenta nuevamente síntomas sugestivos de COVID, debemos considerar la posibilidad de reinfección. Voy a tocar muy rápidamente vacunas. Es un mundo de información el que tenemos en general de coronavirus, también de vacunas. Las vacunas de RNA, las dos más importantes o las dos que probablemente vamos a estar escuchando frecuentemente en las noticias, son la vacuna de Pfizer y la vacuna Moderna. Que bueno, Moderna probablemente no va a estar disponible para nosotros en nuestro país, dado que es un desarrollo y un esfuerzo financiado directamente por el gobierno de Estados Unidos, por lo que obviamente Moderna va a estar mucho más fuerte su producción y distribución de vacunas en Estados Unidos, y Pfizer sí va a tener una distribución mundial. Pfizer es de las vacunas que tenemos hoy en día en México, del muy pequeño porcentaje de personas que se han vacunado en México se han vacunado con vacunas de Pfizer. Y estas vacunas están diseñadas para proteger personas de 12 años o más. Pfizer, Moderna no probó en adolescentes, solamente en adultos. Y bueno, esta vacuna de Pfizer otorga 95% de protección 7 días después de la segunda dosis. Vamos a estar viendo un montón de información en redes sociales particularmente que diga, es que se vacunó y de todos modos le dio, entonces la vacuna no sirve. No, a ver, la tasa de protección empieza a ser así de alta 7 días después de la segunda dosis. Entonces, después de la primera dosis, la tasa de protección ronda en el 50%, ¿sí? No debemos confiarnos. Y la vacuna de Pfizer parece ser altamente efectiva en adultos mayores de 65 años, 94% de eficacia, es decir, solamente un número porcentual por debajo de la población general. Y de los 10 casos severos de COVID severo que ocurrieron en la población estudiada en estos 43.661 personas, 9 ocurrieron en el grupo placebo. Es decir, de todas estas personas, las que recibieron la vacuna de Pfizer, solamente ha habido una persona que ha presentado un cuadro severo de COVID-19. Y por otro lado, estamos escuchando también mucho de esta vacuna que se hizo en conjunto entre Oxford y AstraZeneca. Y a diferencia de la vacuna anterior, que solamente tiene material genético, esta es una vacuna que por medio de un vector se utiliza un adenovirus para que exprese la proteína Spike. Entonces, al no ser de material genético, es mucho menos frágil, es decir, se puede transportar en temperaturas mucho más comunes. Esta es, por ejemplo, una vacuna que se va a distribuir en centros de salud que no necesita tener instalaciones muy sofisticadas para su distribución y aplicación. Y bueno, tenemos por aquí la serendipia de la ciencia, que es algo que nos ha pasado y nos sigue pasando todos los días en COVID, donde 2 dosis completas de la vacuna otorgan una eficacia del 62%, pero si le pongo a la persona media dosis y después ya le pongo una segunda dosis que sí sea completa, la eficacia es del 90%. Entonces algunas personas pueden decir, no, o sea, yo no me voy a poner la vacuna de AstraZeneca porque tiene una eficacia del 90% y la de Pfizer tiene de 95%. Híjole, si compramos influenza anual, influenza tiene una tasa de protección de 50% en los años buenos. 90% de eficacia es fantástico, y más allá de ver eficacia para prevención de COVID-19, lo que nos debería interesar en vacunas es prevención de casos severos. Y en todas estas personas que se han vacunado con la vacuna de AstraZeneca o de Oxford, no ha habido ninguna hospitalización en el grupo de vacuna, ¿sí? O sea, puede que a lo mejor sea un poquito menos eficiente para prevenir la infección, pero si te enfermas, te vas a enfermar leve y vas a estar en tu casa con síntomas de resfriado. Entonces,
es muy importante que nosotros nos dediquemos a informar a la población. Si pretendemos que todo el mundo se vacune con la vacuna de Pfizer, no vamos a lograr vacunarnos y eso va a tener, pues, resultados deleterios en nuestra población. Entonces, como médicos es nuestra responsabilidad inculcar a nuestros pacientes que se vacunen. ¿Con cuál vacuna? Con la que encuentres. ¿Sí? Hasta ahorita todas son muy buenas para prevenir casos severos. Espero no haberlos aburrido, espero haber sido informativo. Traté de traer los puntos más interesantes o más controversiales o que más nos pueden interesar o que más nos pueden preguntar. Si no cubrí algo en particular, por favor, con toda confianza, me pueden preguntar. Por aquí veo en el chat algunas preguntas. Preguntan que qué tan real y qué tan